Buenas noches, mi nombre es Sir, y los acompañaré en este viaje de nuestra realidad paranormal. Sin duda alguna el mundo de las leyendas, folclore y cinematografía está repleto de personajes icónicos, pero ninguno como las leyendas de terror que dieron origen a los miedos de muchas generaciones y que tienen una base de realidad en sus enigmáticas historias. Conozcamos la realidad de las icónicas leyendas de terror. El monstruo de la laguna. Si bien es cierto, la creación en su totalidad viene de la creatividad del director de la cinta de 1954, la inspiración de esta criatura podría tener su origen en mitos y leyendas sobre un ser humanoide y reptil que causó terror en partes de Latinoamérica y Norteamérica, teniendo un caso documentado años después de exhibida la cinta. El hombre lagarto de Skyport Swamp. Es un críptido que mezcla rasgos de humanoide y reptil, y se cree que habita los pantanos de Carolina del Sur, así como cloacas y pasos subterráneos en las ciudades y pueblos cercanas a las áreas pantanosas. Se le describe como un bípedo de 2 metros de alto, musculoso y cubierto de escamas, con 3 dedos en cada pie y manos. Se cree que posee una gran fuerza, al grado de cortar el metal de un automóvil. Algunos testigos incluso manejan que el monstruo tiene una cola musculosa y larga. El primer reporte de este ser ocurrió en el año de 1988, cuando Christopher Davis, aproximadamente a las 2 de la mañana, se detuvo en un camino que bordeaba el pantano de Skyport para cambiar una llanta ponchada. Al terminar, dijo haber escuchado un golpe seco tras él, y al voltear para ver qué lo había producido, fue que vio a la criatura corriendo en dirección al auto. La bestia intentó aferrarse al auto y saltó al techo de este mientras él intentaba escapar, sujetándose con fuerza del metal mientras Davis conducía en zigzag para intentar lanzarlo del vehículo. Tras lograrlo y volver a casa, revisó el automóvil para ver el daño. El espejo del lado del conductor había sido dañado, y el techo del auto estaba lleno de marcas hechas por garras. En los meses posteriores al ataque al auto, hubo muchos reportes más sobre encuentros con una gran bestia similar a un reptil, y que se encontraban marcas de mordidas y zarpazos en vehículos estacionados cerca al pantano, todos ellos en un radio de 5 kilómetros en torno a las áreas pantanosas de Bisoville. El conde Drácula. Vlad Tepes sufrió la crueldad que el Imperio Otomano tenía reservada a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo. Hungría, Rumania, Croacia y otros territorios de raíz cristiana servían de contención a las ambiciones turcas, dando lugar a un conflicto que siguió muchos años después de la caída de este imperio. A modo de garantía, los líderes otomanos ordenaban que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladado a Estambul como rehenes. Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, era un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, que se vio obligado a entregar en 1444 a 2 de sus 3 hijos, Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu. Este tipo de secuestros servía a 2 propósitos: persuadir a los caudillos de iniciar nuevos ataques y proporcionar a los niños una educación favorable a la causa otomana. Según las crónicas, la educación de Vlad Tepes, un modo de colonización cultural, corrió a cargo del propio sultán Murad II. De hecho, el noble rumano recibió el apoyo de los turcos cuando, a su regreso a casa, descubrió que su padre, Vlad Dracul, había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo. Ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Unyadi, y por los boyardos, la aristocracia local. Vlad Tepes, coronado rey de Valaquia por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. Sus ojos eran penetrantes y su rostro estaba monopolizado por un prominente mostacho. En un episodio histórico invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459 que, una vez terminada la comida, se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes los perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones, en cuyas obras murieron la mayoría. Se calcula que entre 1456 y 1462, mandó ejecutar a más de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Dotaba a algunos de estos empalamientos multitudinarios de formas geométricas, y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. Aunque Vlad III aguantó la cometida turca utilizando la estrategia de tierra quemada, la nobleza local aprovechó su debilidad para alzar a su hermano Radu, el mismo que acompañó al empalador durante su secuestro en Estambul, como rey de Valaquia.
Vlad Tepes fue encerrado en la Torre Real, cerca de Buda. En 1474, Drácula fue liberado y, una vez derrocado el gobierno de su hermano, títere de los otomanos, reanudó la guerra. Durante la invasión de los turcos de 1476, Vlad Tepes fue asesinado en combate por su propia guardia o, según otras versiones, por soldados boyardos que luchaban en su ejército, los cuales irónicamente también habían sido responsables de la muerte de su padre. Los turcos, por su parte, se llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo. El gobierno comunista de Nicolae Ceausescu declaró en 1976 a Vlad Tepes héroe de la nación, al cumplirse el 5º centenario de su muerte, ya que habría sido incluso un hombre dotado de un sentido de la justicia y el patriotismo poco usual en esa época. Frankenstein. Todo tiene sus raíces y la historia de Frankenstein, en este caso el doctor no su criatura, pudiera estar basada en un personaje real que vivió por aquellos contornos y muy bien pudo inspirar a la escritora, que vivió más de un siglo después, aunque ciertamente su lugar natal fue el castillo de Frankenstein, un edificio del siglo XIII situado en lo alto de una colina 5 kilómetros al sur de Darmstadt, en el estado alemán de Hesse, y que a principios del siglo XIX ya estaba en ruinas, lo que resultaba aún más sugestivo en esa época romántica. Johann Conrad Dippel nació en 1673, cuando inició su vida de estudiante, primero en la escuela y después en la Universidad de Gießen. En esta se licenció en teología a la edad de 20 años, publicando varios trabajos cuyo tono heterodoxo le supusieron no pocos problemas, quizá por eso firmaba con el seudónimo Christianus Democritus, al defender postulados pietistas, siendo esta una rama luterana surgida en el siglo XVII. Pero Dippel, que se fue labrando un nombre por esas controversias, también experimentó dificultades más mundanas. A pesar de que sus detractores le acusaron de lucrarse a costa de la fe, en el sentido de que sus libros se vendían bastante bien y llegó a reunir numerosos defensores, su capacidad administrativa no estaba al mismo nivel de la teológica y a menudo se vio envuelto en deudas. Una condena de 7 años por herejía y el deambular por Europa, junto con una nueva licenciatura en medicina por la Universidad de Leiden, calmaron las cosas y abrieron una nueva etapa en su vida, la de alquimista. En su caso, el interés no era conseguir aquel viejo sueño de siglos anteriores, la transmutación de los metales para obtener oro, sino crear vida, y para ello inventó un elixir con cuyo trueque intentó adquirir el castillo de Frankenstein, aunque su oferta fue rechazada. El producto fue bautizado como aceite de Dippel y estaba compuesto básicamente por la destilación de huesos de animal machacados y pulverizados, mezclados con carbonato de potasio. Curiosamente se usaría durante mucho tiempo como antiséptico, con el tiempo perfeccionaría la sustancia y, en colaboración con el pintor Johann Jacob Diesbach, la aplicaría en 1731 para obtener un pigmento denominado azul de Prusia. Estudioso de la anatomía humana, Dippel acostumbraría a desenterrar cadáveres para analizarlos y realizar con ellos otro de esos experimentos típicos de los alquimistas de antaño, y que hoy nos suenan estrambóticos: transferir el alma de un cuerpo a otro. Este rumor se difundió por los alrededores y fue expulsado del lugar, quedando estigmatizado para siempre. Cuando se instaló en Wittgenstein continuaron los rumores de que había vendido su alma al diablo y que robaba cadáveres de los enterramientos para sus macabras investigaciones. Aquel singular personaje falleció en el castillo de Wittgenstein el 25 de abril de 1734, irónicamente poco después de asegurar que había dado definitivamente con un elixir capaz de prolongar considerablemente la vida. Tenía 61 años, según se dijo. El ataque fue originado por un envenenamiento al probar sus brebajes consigo mismo. El hombre lobo, también conocido como licántropo, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Muchos países y culturas europeas tienen historias sobre hombres y lobo, pero, según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, Grecia. En la mitología griega, Licaón era un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originariamente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus, e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara a su reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse, el dios Zeus quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón.
Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que se trataba de Zeus y lo invitó a participar en un suntuoso banquete. Todo habría salido bien de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de jugar una horrible broma al rey del Olimpo. Ordenó que le sirvieran la carne de un niño, presuntamente un hijo suyo. Zeus se dio cuenta, y, encolerizado, condenó a Licaón a convertirse en lobo, y a que todos sus descendientes serían también hombres lobo. Hoy se conoce como Licaón al perro salvaje africano, un pariente de los lobos. Al llegar la Edad Media, los cuentos de hombres que se transformaban en lobo eran comunes y la gente tenía tanta fe en ellos que ni siquiera se atrevía a salir de noche al bosque. Hay que recordar que en aquellos tiempos los lobos auténticos eran comunes y no era raro que atacaran a las personas. Más tarde los lobos fueron cazados y exterminados en gran parte de su área de distribución, pero el temor a los hombres bestia siguió igual de fuerte que antes. Ciertas creencias sobre el hombre lobo se basan en acontecimientos documentados, entre ellos el de la bestia de Gévaudan, una criatura que aterrorizó el área general de la provincia de Gévaudan, en el actual departamento de Lozère, en las montañas de Margeride al sur de Francia, en el lapso de 1764 a 1767. La bestia fue descrita frecuentemente como un lobo gigante, atacando al ganado y a seres humanos sin distinción. Fue abatida, según los relatos, por Jean Chastel con una bala de plata, de allí el mito de que los hombres lobos solo pueden matarse con este armamento. No hay nada más real y fuerte que una leyenda formada del temor y percepción colectiva. La información e imágenes son una recopilación de la red, y la música de fondo pertenece a FXM Black Beats con su canción Leyendas. Encontrarás su link en la descripción.